Capítulo 9. ¿No debería alguien ir a buscarla? Ha estado fuera por mucho tiempo. ¿Podría estar en problemas?, preguntó Sango, preocupada de que su amiga saliera lastimada. Ella no sabía lo que pasó y realmente no le importaba. Kagome había regresado e iba a comenzar a tratarla como solía hacerlo, y tal vez Kagome aceptaría. Déjala en paz. Volverá cuando esté lista. Sesomaru dijo sin rodeos, sin mirar al cazador ni a nadie. Todos sus sentidos estaban sintonizados con la ubicación de la Miko. Sabía que ella estaba a salvo bajo una barrera. Sabía que ella necesitaría tiempo para recuperarse, después de sentir que sus poderes y su aura se encendían y se rompían de la forma en que estaban. Saito no sabía qué hacer o pensar. Todo estaba bien hasta que el hermano de su señora abrió la boca, exigiendo cosas. Había observado y escuchado. Lo que vio lo asustó. Cuando Lord Inuyasha fue liberado del hechizo que él y la Miko compartieron. Observó cómo Inuyasha corría hacia los arbustos para vomitar. Quería saber como todos los demás, lo que había sucedido. ¿Milord? Saito preguntó en voz baja, no estaba seguro de si debería preguntar. Así que pensó en algo que pudiera hacer por la pequeña Miko. ¿Crees que debería tratar de arreglar algo para Kagome-sama, para cuando regrese? Ella podría querer comer ya que los humanos necesitan más comida que los youkai, y ha pasado mucho tiempo desde que la Miko ha comido algo. Sí. Parece disfrutar del conejo. Fue todo lo que dijo, haciendo que su sirviente sonriera y saliera corriendo con Kirara pisándole los talones. Lo que sorprendió a todos, pero sobre todo a Saito cuando se detuvo, miró al gato transformado y asintió, antes de salir corriendo al bosque a cazar un conejo para la pequeña Miko. Sesomaru no estaba sorprendido de que su sirviente quisiera hacer algo por la Miko. Los había estado escuchando hablar todo el día. Fue agradable escuchar su voz suave y sus risitas ligeras. Le había recordado a Rin, pero era muy diferente a su hija adoptiva. Había pasado por cosas mucho peores y salió como una mujer hermosa, aunque parecía ningen, sabía que era mucho más que un simple ser. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de él, captó su olor y lo estudió. Ella era claramente femenina, el aroma de las lilas, una furiosa tormenta en primavera y algo no del todo humano. A diferencia de los otros humanos, el olor de Kagome contenía un indicio de algo que no podía definir, aunque lo más cercano que se le ocurrió fue luz y calidez, que incluso parecía calentar su frío corazón. Estaba agradecido de que su sirviente hiciera preguntas, ya que estaba obteniendo respuestas a sus muchas preguntas y disfrutaba de su voz. Tenía curiosidad sobre su entrenamiento y todas las cosas que había aprendido en su tiempo libre. Definitivamente era una criatura interesante y quería saber todo sobre ella. Kikyo estaba hirviendo de ira, su pareja no respondía a su llamada. Estaba tan acostumbrada a tener la atención de todos cuando quería. Ahora todo lo que recibió fueron gritos, todos diciéndole que se callara. Todo a favor de su miserable reencarnación. Se negaba a creer que la chica fuera otra cosa que no fuera su yo futuro. Incluso su propia hermana creía que la niña era su reencarnación. Había odiado a la niña desde el instante en que la vio, supo que ella era la que había tomado su lugar en el mundo. Había tratado de alejar a Inuyasha de ella, aunque nunca lo amó de verdad, se sentía sola y él también. El hombre que ella quería cuando aún era humana, estaba demasiado intimidado por los poderes que tenía. Cuando trató de acercarse a él le dijo que no era ella, sino el hecho de que era una sacerdotisa y que no quería que Kami se enfadara con él. Pero él sabía que era porque ella tenía poderes. Así eran las cosas, las sacerdotisas rara vez se casaban. Tenía a Inuyasha casi convencido de usar la joya para volverse humano, ya que sabía que no lo obtendría como Anjou, pero cuando finalmente volvió a estar viva, se convirtió en lo que más odiaba. Se había apareado con Inuyasha poco después de llegar, estaba enojada porque se convirtió en un youkai. Inuyasha le había dicho del oficio para hacerla vivir. Estaba tan atrapada en el momento que terminaron apareándose. Fue esa noche que se convirtió en youkai. Inuyasha le había dicho que Naraku cumplió su promesa de devolverla a la tierra de los vivos, que la niña probablemente murió rápidamente para que Kikyo pudiera vivir, y que dado que su cuerpo humano se había ido hace mucho tiempo, debe haber sido parte de Naraku. Planea convertirla en youkai, para fastidiarlos. Todos estaban felices. El túnel de viento de los monjes se había ido, el asesino tenía a su hermano de vuelta, Inuyasha la tenía a ella y ella tenía a Inuyasha, tal como él era.
Sabía que Inuyasha se enamoró de ella al igual que Onigumo, pero claro, ¿quién no se enamoraría de ella? Era hermosa, inteligente, era una Miko poderosa y la reencarnación de la Miko más poderosa que jamás haya nacido y la creadora de Shikon no Tama. Odiaba a la chica que le había robado su legítimo título como Shikon no Miko. Ella no era nada, sino una idiota patética y sin entrenamiento, a la que no le gustaba su lugar en el esquema del mundo. Quería hacer pagar a la niña, quería que sufriera por pensar que era mejor que ella misma. Ella era Kikyo. Quería ser quien solía ser. La niña le dará el alma que robó. Tenía la esperanza de que una vez que recuperara su alma real, podría volver a ser humana y ser la Miko para la que nació o encontrar un hombre para casarse con ella o al menos acostarse con ella. Ella sabía que una vez que recuperara su antiguo cuerpo, sería virgen, y todos sabían que una vez que perdías la virginidad, ya no eras un Miko, perdías tus poderes. No importaba que se hubiera acostado con Naraku e Inuyasha mientras aún estaba atrapada en un cuerpo de arcilla, o el hecho de que se había acostado con otros desde que se apareó con Inuyasha. Simplemente no era tan agresivo en la cama. Estaba lejos de ser amable. Había pensado en tratar de seducir a su hermano, pero el macho era demasiado frío para su gusto. Quería un hombre que la cuidara, la mimara y le diera todo lo que se merecía. Cuando había regresado por primera vez a la tierra de los vivos y se había enterado de que habían traicionado a la niña, había querido reírse. Había intentado más de una vez deshacerse de ella. Estaba un poco sorprendida, cuando Onigumo quería a la chica y no a ella, pero de nuevo la chica podía ver los fragmentos. Naraku mismo le había dicho que solo temía a dos seres y que ella no era uno de ellos. No, temía al Señor del Oeste y su reencarnación, su copia. No podía entender cómo alguien podía temer a un ser tan patético. Se había preguntado si Sesomaru había ayudado a la chica a derrotar a Naraku. Sí, era una construcción de un Anjou. Un humano que aceptaba un Youkai de bajo nivel en sí mismo, pero aún así era poderoso. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no había notado que la chica regresaba de su baño, hasta que escuchó a Inuyasha saltar de su posición en el árbol y correr hacia el río sin decirle una palabra a nadie. Su labio se curvó con disgusto, mientras miraba hacia la mujer Ningen. Se negaba a llamarla por su nombre, no merecía el respeto que exigía de todos. También notó que el Ningen nuevamente estaba ignorando a sus antiguos amigos. En todo caso, la niña debería inclinarse ante ellos, agradeciéndoles simplemente por estar vivos y en su tiempo y debería besar sus pies, solo por el privilegio de estar en su presencia. Ella era Kikyo, compañera del segundo hijo de un señor del oeste y un hime humano. Entonces, con todos los derechos, ella era una princesa en ambas sociedades y esa perra necesitaba aprender su lugar en el mundo. Sesomaru vio como Kagome regresaba al campamento y dejaba su bolso al lado del árbol, que no estaba muy lejos de él, mientras preparaba su ropa de cama. Kirara en su forma de gatita le dio un cabezazo para llamar su atención. Miko Tilde-sama, atrapé un poco de conejo. No estoy seguro si lo cociné correctamente. También me aseguré de que tu Nekomata fuera alimentado. Dijo un rostro rojo, Saito, mientras le entregaba el conejo, que todavía estaba en el palo, con el que lo había ensartado para cocinar. Gracias, Saito Tilde-san, no tenías que hacer eso por mí. Respondió Kagome, con una sonrisa en su rostro. Había pasado tanto tiempo desde que alguien hizo algo bueno por ella. ¿Te importaría compartirlo? Es más de lo que puedo comer solo. Dijo mientras buscaba en su bolsa platos y palitos de chuletas, junto con su tabla de cortar. Eso es muy amable de tu parte, pero no tienes demasiado. Insisto. Te tomaste todas las molestias para atraparlo y cocinarlo, lo menos que puedo hacer es compartirlo. Saito no sabía qué hacer, miró a su maestro en busca de alguna pista, ya que sabía que su maestro estaba observando todo lo relacionado con la pequeña Miko. Con el más mínimo asentimiento de su señor, Saito aceptó el medio conejo y se sentó, cerca de la Miko, pero no demasiado cerca. Sabía que su maestro se enfadaría si se acercaba demasiado a la Miko. Nos quedaremos aquí por la noche. Dijo Sesomaru. Como era tarde e Inuyasha acababa de irse, después de su calvario con la Miko. Estaba agradecido de que ella estuviera mucho más tranquila que cuando se fue. Por la mañana nos separaremos de los demás. No. Dijo Kagome, mientras tragaba un poco de comida en su boca. ¿Por qué dices eso, Miko? Tenía la impresión de que no te importaba viajar con ellos. Tienes razón, no quiero viajar con ellos, pero mientras estaba meditando, se me ocurrió un viejo dicho.
Mantén a tus amigos cerca, y mantén a tus enemigos más cerca. No confío en ellos. Pero prefiero tenerlos bajo los pies, que planear cosas a mis espaldas. No me tomarán desprevenido nunca más. Kagome dijo y bajó la voz para que solo los dos hombres y las bestias pudieran escucharla. Kikyo está planeando algo. Ella es peligrosa. ¿Qué sientes, Miko? Sesomaru exigió una respuesta. No confiaba en la hembra. Si estaba planeando hacerle daño a Kagome, él se aseguraría de que lo pagara muy caro. Es más de lo que siento, puedo verlo en su aura y en la forma en que se comporta. Está llena hasta los topes de odio e ira hacia mí. Preferiría verlo venir, que tener que mirar por encima de mi hombro. Esperando a que ella golpee. Ella dijo mirando sus orbes dorados. Tu medio hermano recibió una lección, que no olvidará pronto. Sin embargo, me preocupa, puedo sentir que está muy decidido sobre algo. No sé qué y eso es lo que me preocupa. Explicó, sintiendo la propia determinación de Sesomaru. Sango y Miroku parecen realmente arrepentidos por lo que pasó, pero no puedo estar seguro si es por mí o por el hecho de que no pueden tener descendencia, por sus acciones o por la pérdida de su hermano. Sabía que tendría que vigilar a esos dos de cerca, por si acaso. Todos se quedaron mirando. Desafortunadamente, Inuyasha y Kikyo, su labio se curvó con disgusto por el nombre de la moza. Era evidente que no le gustaba ella. Son parte de esta manada. Si hubiera sabido de la traición, este no los habría aceptado dentro de la manada. Este no puede deshacer algo que se hizo hace tanto tiempo, antes de su aceptación. Si se llega a saber de su traición, entonces la aceptación de estos por parte de ellos, arruinaría a Occidente. Estaba furioso, y todos dentro del grupo lo sabían. Lo que Inuyasha había hecho a sabiendas o no, diría que él consintió la traición de Shikon no Miko. También podría obstaculizar seriamente su deseo de cortejar Himate, dijo Miko. Entonces, ¿él también te traicionó? Preguntó Kagome, con los ojos bajos, luchando contra la desesperación que causaban los demás, además de sus otras traiciones. ¿Cuán profundas fueron las traiciones? No es tu culpa, Miko. Tampoco era tuyo. Traicionaron a tantos. Solo para obtener lo que querían. Kagome declaró con tristeza, con un toque de ira. Eso es cierto, pero debes saber esto, Miko, no han estado contentos. La cabeza de Kagome se levantó de golpe, para encontrarse con la leve sonrisa en el rostro del otro. ¿Qué significa? La compañera de Inuyasha, es una bestia repugnante, como has visto estos últimos días, siempre es así. Kagome quería reírse de la ironía de todo. No querría desearle a nadie la odiosa mujer, pero, de nuevo, ella no lo deseaba, Inuyasha lo deseaba. Empezó a reírse de sus propios pensamientos. No le gustaba que los demás sufrieran, pero después de todo lo que había pasado, era como ver que se hacía justicia. Hay un viejo dicho, cuidado con lo que deseas, es posible que lo consigas. Supongo que obtuvo lo que deseaba y más. Kagome trató de ocultar su sonrisa y falló. Sesomaru sonrió, estando de acuerdo con ella. ¿Conoces a los demás? Ella preguntó, en voz baja. Este no lo sabe. Rara vez se ven. Bueno, parece que tenemos las manos llenas, entre el nigromante e Inuyasha y la tripulación. Ciertamente. Descansa, Miko. Partiremos poco después de la primera luz. Bien, pero debes saber esto, Sesomaru. No necesito tanto descanso como la mayoría de los humanos. Con eso se puso de pie, tomando los platos para lavar. Cuando regresó, se acomodó contra un árbol, con las armas listas, mientras descansaba contra el árbol, escuchando todo, mientras sus sentidos estaban en alerta máxima. Escuchó que cuando Inuyasha regresó al campamento, su aura aún no estaba tranquila, pero eso era algo raro en sí mismo. Rara vez estaba tranquilo, siempre estaba agitado, cuando era un Anjou. Ella tomó nota de que él no parecía querer hablar con sus compañeros. Su aura siguió cambiando hasta el punto en que ella tuvo que bloquearlo de sus sentidos, ya que él le provocaba náuseas. El aura de Kikyo todavía estaba enojada, hasta el punto de que si fuera agua, estaría hirviendo. Sango y Miroku estaban emitiendo oleadas de vergüenza y culpa. No importaba cómo se sintieran ninguno de ellos, ella no estaba aquí por ellos, pero eso tampoco significaba que pudiera ignorarlos por completo. Todos soportaban mirar. Ella quiso decir lo que dijo. Eran un peligro para los demás y ella se aseguraría de que no lastimaran a nadie más, si podía evitarlo.
Había demasiados individuos heridos por su traición y la lista crecía. La había sorprendido mucho, las cosas que le decía Sesomaru. Incluso lo traicionaron y ataron sus garras, para que no pudiera tomar represalias contra ellos, para que no arruinara su propia reputación. Acaban de agregar otro nombre a la larga lista. Hacía que los odiara mucho más. Sesomaru era justo y equitativo, si aceptaba a su medio hermano en su manada. Se preguntó en qué lugar de la mochila encajaría él. Ella tendría que preguntar. Si estaba pensando correctamente, él sería el beta, ya que Sesomaru era el alfa y eso dejaba a Sesomaru en un lugar muy complicado. Como ella no era parte de la manada, solo era una extraña que pedía ayuda o alianza. Lo que hizo las cosas aún más complicadas para él, fue el hecho de que ella era una miko. Tendría que irse después de atrapar a Shippo, eso sí él quería ir con ella. No podía arruinar la reputación de Sesomaru más de lo que lo había hecho. Si Shippo no quería viajar con ella y pelear, entonces iría sola. Estaba acostumbrada a estar sola. Llevaba mucho tiempo sola. Había sido agradable tener compañeros de viaje. Bueno, no estaría totalmente sola, tendría a Kirara. Eso la hizo sonreír internamente. Pero, sin importar el tiempo que tomara llegar a Shippo, ella tenía que cuidar su espalda, maldita sea, todavía tendría que viajar con Inuyasha y compañía, no podía dejarlos atrás. Kikyo era la mayor amenaza en este momento, justo al lado del nigromante. Tendría que hacer algo pronto para mantenerla bajo control. Mientras descansaba, sus pensamientos se volvieron locos sobre cómo podría someter a los Inu, cuando se desató un mal pensamiento. Inuyasha todavía usaba las cuentas. Se preguntó si todavía funcionaban. Entonces, mientras jugaba a que estaba dormida, murmuró siéntate. El ruido sordo que lo acompañó, y su despertar sobresaltado, por las palabrotas provenientes de dicho yokai, mientras yacía en un cuerpo en forma de Inuyasha, la hizo reír, mientras todos la miraban. Estaba mirando el cráter con forma de Inuyasha y sabía que con sus mayores poderes, se necesitaba menos fuerza para implantarlo en el suelo y también notó que el hechizo duraba más de lo que solía. Es bueno saber que todavía funcionan. Miró a Sesomaru, viendo diversión en sus ojos dorados. En efecto. Miró al pobre Saito atónito. Lleva cuentas de sometimiento, con una sola palabra mía, lo plantan en el suelo. Solía tener que someterlo, cuando estaba siendo demasiado terco. Ella sonrió. Volviendo su atención a Sesomaru y susurrando para que los demás no la escucharan, hizo una petición. Ante su leve asentimiento, ella sonrió con la sonrisa más grande que él había visto desde su regreso. Miroku. Sango le susurró a su esposo. Se sentaron más lejos de Inuyasha y Kikyo, no estaban contentos con ninguno de ellos en ese momento y realmente no querían estar cerca de ellos, pero querían ser parte del grupo. Querían estar cerca de Kagome. Ella fue una vez su amiga y querían recuperar eso. ¿Qué pasa, querida? Había dejado de manosearla a ella o a otros hacía mucho tiempo. Le encantaba la atención, pero como estaba casado no sería correcto hacerle eso a las mujeres y mucho menos a su esposa en público, así que ahora solo la manoseaba en privado. Estoy preocupado. Dijo Sango, sin apartar los ojos de Kagome. ¿Qué pasa si ella nunca nos perdona? Quiero a mi amigo de vuelta. Aunque nos perdone, nunca volverá a ser lo mismo, Sango. Lo que sea que Naraku le haya hecho, debe haber sido terrible para que nos odie, tanto como lo hace. ¿No has visto el dolor que lleva? Ella lo intenta para ocultarlo y lo hace bien, pero cuando agarró a Inuyasha, lo vi claramente. Ella es mucho más fuerte ahora. Más fría. No se parece en nada a lo que solía ser, y Kirara ya no quiere hacernos nada más. Kohaku nos dejó. No podemos tener hijos. Ya no sé qué hacer. Cometimos tantos errores, ¿y qué tenemos que mostrar para ello? Nada. Si hubiéramos luchado contra Naraku como deberíamos haberlo hecho. Kagome seguiría siendo Kagome, habrías perdido el túnel de viento, Kohaku podría haber sobrevivido y nosotros haber podido tener hijos. Ojalá pudiéramos regresar y hacer las cosas bien. Desafortunadamente no podemos, pero podemos tratar de probarle a ella ahora. Siendo leales, como deberíamos haber sido todo el tiempo. Protegerla como deberíamos haberlo hecho. Ella necesita saber que no la traicionaremos de nuevo. Todo esto apesta. Si somos leales a Kagome, entonces traicionaremos a Inuyasha. Es un trato de perder, perder. Lo sé, Sango. No importa lo que hagamos, seguiremos traicionando a uno de nuestros amigos.
Ese es el precio que pagamos por lo que hemos hecho. Sé que nunca hemos hablado de nada de esto hasta ahora. Ignoramos lo que era correcto para nuestro propio egoísmo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que estar ahí para cuando Kagome nos necesite. Entre este nigromante, Kikyo e Inuyasha, ella va a necesitar todo el respaldo y la protección que pueda conseguir. ¿De verdad crees que podrían ser un peligro para Kagome? Preguntó Sango, preocupada por su querida amiga, a quien había considerado como una hermana. Sí. Tú mismo sabes lo cruel que puede ser ella y lo determinado que puede ser él. Tienes razón. Descansa un poco. Tendremos que levantarnos temprano, ya que tenemos otro día duro de viaje. Está bien. Dijo Sango mientras se acostaba para descansar, tantas cosas pasaban por su mente que hacían que quedarse dormida fuera un desafío. Capítulo 10. El sol estaba justo en la cima del horizonte. La paz de la mañana se vio perturbada por discusiones desde el otro lado del campamento. Kagome estaba sacudiendo la cabeza preguntándose si debería usar las cuentas. Silencio. Demandó Sesomaru, sin tener que levantar la voz. Simplemente demostró lo macho alfa que realmente era, cuando todos los demás se quedaron en silencio. Todos ustedes viajarán con el grupo de este. Se comportarán de la mejor manera posible, para que Miko no los castigue. Declaró, dándole a Kagome una mirada maliciosa que la hizo sonrojar, lo que no pasó desapercibido para nadie. ¿Le gustas? Bromeó Kirara. Cállate. Solo somos amigos. Kagome observó cómo Sesomaru se acercaba a Saito y hablaba en voz baja por un momento, antes de que Saito se subiera encima de Aun y volara por los cielos. Cuando Sesomaru le devolvió la mirada, sonrió con suficiencia dándole una mirada de complicidad, haciendo que ella sonriera. Si se saliera con la suya, seguiría haciéndola sonreír, se veía bien en su rostro. Justo cuando estaba a punto de preguntar cuánto tardaría en llegar a su próximo destino, Inuyasha abrió la boca. Oye, Sesomaru, ¿a dónde vamos? Pensé que íbamos de regreso al palacio. Como de costumbre, hermanito, estás equivocado. Esta trae al amigo para recuperar su equipo. Kagome vio como el rostro de Inuyasha palidecía un poco. Tenía el presentimiento de que la reunión resultaría bastante interesante, si lo que Sesomaru le había dicho era cierto, lo cual no tenía ninguna duda, ya que él nunca mentía. Él tampoco, cuando la verdad podría ser mucho más divertida. ¿Por qué tenemos que ir con ella, para conseguir un kit sin valor? Kikyo escupió demasiado tarde. Estaba clavada al árbol más cercano, se quedó sin aliento, sus brazos estaban clavados a sus costados, impidiendo que arañara al amigo. Cuando levantó la vista, los ojos que estaba mirando, en realidad la asustaron, incluso más que Naraku en su peor momento o incluso que Sesomaru. Los ojos de Kagome brillaban con pura rabia, mientras sus poderes lamían a la mujer Inu. Kikyo descubrió que ni siquiera podía gritar, con el agarre que Kagome tenía en su garganta. Hablar mal de mí es una cosa, pero hablar mal de mi hijo solo hará que te maten. ¿Me escuchas, Youkai? Incluso piensas en hacerle daño y acabaré contigo. La voz de Kagome era tranquila, demasiado tranquila para la rabia que todos sentían proveniente de la pequeña mujer. Sesomaru fue el único lo suficientemente valiente como para caminar hacia Kagome, colocando su gran mano sobre su brazo, que sujetaba a Kikyo al árbol, sin apartarla, pero descansando allí para asegurarse de que tenía su atención. Kagome, ella no le hará daño a tu hijo. Déjala ir. Sesomaru habló en voz baja, mirando a Kagome y viendo que sus poderes se desvanecían rápidamente en su cuerpo, mientras soltaba a Kikyo, antes de que él se volviera hacia la mujer. Escucha bien, moza, que este no lo volverá a decir. Tienes que mantener la boca cerrada. Si tienes que volver a disciplinarte, este se complacerá en arrancarte la lengua. Puede que seas la hembra de la beta, nunca serás una mujer alfa y como alfa de esta manada y señor de estas tierras, harías bien en recordar tu lugar. Y tu hermano pequeño debe mantenerla a raya, para que no seas castigado también. Sesomaru vio como su medio hermano palidecía ante la amenaza de castigo. La última vez que su hermano lo castigó, estuvo en cama durante una semana. Tú y yo tenemos mucho que discutir cuando el tiempo lo permita. Dicho esto, se volvió y colocó una mano en la espalda de Kagome. No se molestó en ver cómo el rostro de su hermano palidecía considerablemente, ante la mención de tener una charla. Inuyasha tenía un presentimiento, sabía de qué quería hablar Sesomaru, y no lo esperaba con ansias. Además de todo lo demás, sabía que tenía mucho de lo que responder. Ven, tomará días llegar a tu equipo a pie.
Kagome estaba tan sorprendida de que Sesomaru dijera su nombre, y que en realidad la había tocado, que lo siguió con una sonrisa tonta en su rostro. Nunca sintió que Kirara la empujara. Hasta que escuchó a Inuyasha reprender a su pareja por su comportamiento. Miko. Sesomaru habló en voz baja, ganando la atención de dicha Miko. ¿Qué es esa mirada en tu cara? Dijiste mi nombre. Nunca antes habías dicho mi nombre. Simplemente me sorprendió, y mucho menos el hecho de que me tocaras, sin tratar de matarme. Fue su respuesta habitual, haciendo reír a Kagome. ¿Enviaste a Saito Tilde-san, para obtener lo que pienso? Ciertamente. ¿Has pensado en lo que necesitabas? Sí. Kagome respondió con una sonrisa en su rostro, haciendo que sus ojos brillaran, con una picardía que enorgullecería a un kitsune. Kikyou, si no aprendes a mantener la boca cerrada, podrías hacer que nos maten a todos. ¿Es eso lo que quieres? Exigió un furioso Inuyasha. Hablaba en voz baja, para no volver a llamar la atención de su hermano. Kikyou había estado llevando las cosas demasiado lejos y sabía que su hermano estaba siendo indulgente con ellos hasta ahora. No quería presionar ni a Kagome ni a su hermano mucho más. Debería tratarnos mejor que eso, perra. Eres el segundo hijo y un príncipe tanto en la sociedad humana como en la Youkai. Escupió a Kikyou, ella se negó a someterse a nadie. No lo entiendes, ¿verdad? Puedo ser beta, pero Sesomaru es alfa. Lo que él dice es. Él podría y nos mataría a todos. Tiene el derecho como alfa. Él ha declarado eso y tú no lo harás. No escuche. Tal vez sea un príncipe en ambos reinos, pero no significa nada. Escupió, deslizando su mano para enfatizar su punto. Nací como Anjou y no puedo reclamar derechos sobre ninguno de los dos y al no poder tener herederos, ni siquiera puedo intentar reclamar nada. Tengo suerte con lo que tengo. Sesomaru podría aceptarlo todo, ya que no podemos tener cachorros. ¿No ves? Entonces debes enfrentarte a él y hacerle entrar en razón. ¿Por qué debería protegerla? Ella ni siquiera es una manada. Ella no es la hembra alfa. Esa debería ser yo, ya que soy la única mujer en esta manada. Kikyou estaba enojada, ¿por qué nadie la escuchaba? No, no lo eres, Kikyou. Rin tiene un rango más alto que tú. Ella es la hija adoptiva de Sesomaru o también lo olvidaste. Sesomaru ha declarado que Kagome está bajo su protección, eso también significa que ella debe ser protegida por él y el oeste, con Kagome bajo su protección, también cualquiera que ella reclame que es suyo y eso significa Shippo. Todos saben que Kagome lo adoptó y él a ella. Lástimas a cualquiera de ellos y estás muerto y nosotros contigo. Hemos sido encargados por nuestro alfa y señor de proteger a Kagome y Shippo. Así que cierra la boca. Él puede acusarte a ti y a nosotros de traición. Kagome es un aliado de Occidente. Puedes comenzar una guerra, con tus acciones y tu boca. Entonces eso significa que la quieres. Ella no estaba escuchando solo cosas que eran importantes para ella. La quieres, para que pueda darte tus herederos. Ya no. Respondió luciendo hosco. Las imágenes que Kagome le mostró, volvían a reproducirse en su mente, haciéndole querer correr hacia los arbustos. ¿Qué te mostró ella? Exigió Kikyou. Tengo derecho a saber, soy tu compañero después de todo. Exigió Kikyou, quería municiones para tirarle a la desdichada chica. Quería ver sufrir a la chica, mientras ella se regodeaba. Yo, no puedo hablar de eso. Solo mantén la boca cerrada o nos matarás a todos. Inuyasha dijo mientras se alejaba. No podía hablar con Kikyou sobre lo que presenció. Sabía que ella encontraría placer en el dolor y sufrimiento de Kagome. Siempre había sabido que Kikyou odiaba a Kagome más de lo que ella odiaba a nadie, había esperado que una vez que se emparejaran, ella lo dejaría ir. Él la había elegido, aunque ahora lo lamentara. Sango y Miroku notaron la mirada hosca en el rostro de Inuyasha, cuando Kikyou mencionó lo que había hecho Kagome. Sabían por su reacción, con él vomitando como lo hizo y luego saliendo corriendo, que no era nada bueno, o algo que estuvieran ansiosos por escuchar. ¿Oyes eso, Maru? Kagome habló en voz baja, para que los demás no escucharan, ya que ahora estaban más cerca de ellos que antes, con Saito y aún desaparecidos. Solo estaba pensando. Haces eso mucho, Miko. Muy divertido. Pero lo que estaba pensando es que podría necesitar algo de ti para hacer que esto funcione de manera más eficiente. Kagome susurró. ¿Y eso sería, qué exactamente?
Solo un mechón de tu cabello, una gota de tu sangre y tu confianza. Explicar. Bueno, el mechón de cabello y la gota de sangre, no solo harían que me funcione a mí, sino a ti, y la confianza es que no usaría tu cabello o sangre para algo malo, además de tu cabello. Es mucho más fuerte que una cuerda simple. En efecto. Levantó la mano arrancándose un solo mechón de su largo cabello de la cabeza y se lo entregó. Él confiaba en ella y sabía que nunca haría nada malo. Era demasiado bondadosa para algo así. ¿Tienes un vial? Kagome miró el único mechón que ahora estaba en su mano. No podía creer que él acababa de entregarle su cabello. Mostró cuánto confiaba en ella y eso solo hizo que su corazón se disparara. Suavemente envolvió el largo mechón alrededor de su mano, antes de colocarlo en una de sus bolsas en su cintura. Sacando un pequeño vial, como si tuviera uso para los fragmentos, entregándoselo. Observó cómo él pinchaba un dedo con la uña del pulgar, dejando caer varias gotas, antes de que la herida se cerrara. Puso el tapón de corcho en la botella y se la entregó. Colocó el frasco con el mechón de cabello, en una de sus bolsas. Era el lugar más seguro para guardar cosas. Gracias. Ella susurró, sabiendo que él sabía lo que esto significaba para ella. Levantó la vista a tiempo para verlo asentir levemente con la cabeza. Una vez colocados, solo tú o yo tendremos el poder de eliminarlos. Kagome vio cómo Sesomaru asentía, con una mirada complácida en su rostro. Sabía que nunca quitaría el objeto en cuestión, ni siquiera en la muerte. Habían caminado hasta el sol alto, con Kagome revoloteando para recolectar hierbas y raíces y cualquier otra cosa que estuviera haciendo. Su sonrisa era contagiosa, ya que la mayoría del grupo sonreía por su comportamiento infantil, pero vestida de negro y azul y con todas sus armas, se veía igual de peligrosa, ya que no se escuchaba un sonido de sus pies mientras se movía, solo el leve sonido de sus pies. Susurro de su ropa. Cuando la cabeza de Kagome se levantó de golpe, mirando al cielo, Sesomaru la miró, estirando sus sentidos, pudo sentir que aún regresaba, más rápido de lo esperado. Saito Tilde-san y aún están regresando. Dijo con una sonrisa que adornaba su rostro infantil, su mascarilla y capucha estaban bajadas, había estado disfrutando de la brisa que aleteaba sobre su piel visible. Descansamos aquí entonces. Con eso, encontró un árbol contra el que apoyarse, mientras Kagome revoloteaba haciendo un pequeño fuego y sacando algunos de sus propios suministros de su bolso hizo una pequeña olla de arroz, a la que agregó trozos de carne seca y algunas verduras secas. Para cuando Saito y Aun aterrizaron, la comida había terminado de cocinarse y ella estaba colocando un poco en 3 tazones. Sé que no te gusta la comida humana, pero ¿te gustaría probar un poco, Sesomaru? Estaba a punto de declinar, pero en realidad olía bien, así que asintió con la cabeza, haciendo que Kagome sonriera de felicidad, de que pudiera hacer que probara su cocina. Después de darle a Sesomaru su comida, Kagome le entregó a Saito un tazón. Estaba a punto de protestar, pero una mirada de su señor y supo que no se atrevía. Entonces, tomando el cuenco con gratitud, hizo una reverencia y se sentó cerca de Aun. Agarrando su cuenco, se sentó entre los machos y se alegró de ver su reacción ante su cocina. Interesante. Dijo Sesomaru. En realidad sabía bien, no como la mayoría de los alimentos humanos. Esto es muy bueno, gracias, Miko-sama. Gracias. Ella respondió sonrojada por los cumplidos. ¿Hubo algún problema para adquirir los artículos? Preguntó Sesomaru. No, mi señor. Tuvieron la amabilidad de estar de servicio, una vez que les dije para quién era. Saito dijo mientras se paraba rápidamente para conseguir el paquete para su señor, mientras iba a entregárselo a su señor, se le indicó que se lo diera a la Miko. Kagome lo tomó y desenvolvió la tela alrededor de la caja de madera, levantando la tapa, estaba sorprendida, pero muy complacida. Tomó el cabello y la pequeña ampolla que Sesomaru le había dado y la colocó dentro de la caja, antes de cerrarla y colocarla en su mochila. Después de consumir la comida y lavar los tazones y la olla, guardándolos, observó cómo Sesomaru se ponía de pie, comprendiendo que era hora de irse de nuevo. Todos cayeron en sus lugares con un Kikyou todavía quejándose, a quien todos ignoraban. ¿Cuánto tiempo necesitarás? Preguntó Sesomaru, ya que habían ganado un poco de distancia entre ellos y el grupo que los seguía. Alrededor de 3 horas. Tendré que concentrarme para hacer esto correctamente. Pararemos temprano esta noche, mientras te bañas, tendrás el tiempo que necesites. Él conocía su amor por los baños y estaba bastante dispuesto a complacerla en ese aspecto.
Muy pocos humanos se bañaban seguido y saber que Kagome no era como el resto lo complacía. Odiaba la suciedad, él mismo generalmente se bañaba después de que todos se habían ido a dormir. Gracias. Kagome dijo retrocediendo para continuar su conversación con Saito, ya que tenía muchas historias que contarle. Era un gran oyente. Así que Saito-san, ¿qué es lo próximo que quieres escuchar? Preguntó Kagome, sorprendiendo a Saito. Oh. ¿Puedes decirme de dónde eres y cómo es? Ese es uno grande. Está bien, nací y me crié en un santuario. Viví con mi madre, mi abuelo y mi hermano menor. La voz de Kagome se volvió triste, haciendo que Saito se arrepintiera de preguntar. No tienes que decírmelo, si no quieres. Dijo Saito, inclinando la cabeza. No, está bien. No me importa compartir a mi familia. Fueron geniales. Mi abuelo era un poco senil, pero un hombre amable, falleció hace mucho tiempo. Mi madre probablemente ya no esté. Mi hermano menor tiene esposa y 2 hijos y tiene nietos que podrían pasar como mis hermanos. ¿Qué hay de tu padre? Preguntó Saito con curiosidad. Mi padre murió cuando yo aún era muy joven. Mi madre estaba embarazada de mi hermano cuando murió en un accidente. Tengo curiosidad, Miko-sama, ¿todos en tu familia han sido bendecidos con vidas largas? Los humanos generalmente no viven mucho. No, los humanos no viven tanto como los youkai. Mi abuelo tenía 70 años, cuando falleció, mi madre tiene 83, mi hermano tiene 61 y podría pasar por mi abuelo. Se ven como la mayoría de los humanos a esa edad. Soy diferente. No estoy seguro si es una bendición o una maldición. Con esas palabras, los demás escucharon aún más de cerca. Cuando regresé a casa hace 50 años, comencé a entrenar y a aprender tanto como pude. Viajé gracias a los templos y santuarios. Tuve que cambiar mi identidad, quién era yo, aproximadamente cada 10 años. A los humanos no les gusta cuando no envejeces, como a ellos. Tuve que ocultar quién era. Ella explicó. Cambié mi nombre y lugar de nacimiento, con su ayuda. Obtuve la mayoría de mis armas y ropa como obsequio y lo que no obtuve como obsequio, lo gané. Vivir en santuarios y monasterios es barato, así que pude tomar lo que aprendí, para ganar dinero. Hice diferentes pociones que ayudaron a curar a las personas, entrené a niños y sus padres me pagaban. Cuando no estaba entrenando, estaba aprendiendo diferentes cosas para ayudar a otros. Aprendí todo sobre las plantas y lo que pueden hacer. Aprendí a luchar, a protegerme a mí mismo y a los que me importan. ¿Te fuiste a casa? ¿Por qué no te quedas a entrenar y aprender aquí? Preguntó, con curiosidad. No pude. Mi trabajo aquí estaba hecho. El Shikon fue reparado y deseado y me envió a casa. No entró en detalles sobre nada, solo dio lo suficiente para saciar la curiosidad. ¿Tú eres la Shikon no Miko? Preguntó atónito, había escuchado historias de la joya y se alegraba de estar lejos de ella. Sí, te lo dije ayer, pero no fue todo lo bueno que parecía. La voz de Kagome se volvió solemne, realmente no quería hablar de esa parte de su vida. Lo siento. No fue mi intención ponerte triste. Está bien. No es algo en lo que me guste pensar. Lo entiendo y de nuevo mis disculpas, Miko-sama. Saito hizo una profunda reverencia, sintiéndose culpable por ponerla tan triste. Bueno, de todos modos, ¿qué más querías saber? Él no dijo nada durante unos momentos y solo la miró mientras ella saltaba de nuevo para recoger algunas plantas más. Si puedo preguntar, ¿por qué recolectas tantas plantas? Preguntó Saito mientras regresaba. Uso plantas para muchas cosas. Hacer pociones para curar. Cataplasmas para ayudar a curar heridas más rápido, antídotos para venenos, quemaduras, para ayudar a dormir. También puedo hacer venenos y lo que se llama una bomba. Kagome dijo mientras sus pensamientos se dirigían a una posible forma en que otros ayudarían en la pelea, pero necesitaría ayuda y tendría que dirigirlo a Sesomaru. También puedo hacer amuletos y cosas así. Lo que le dio otra idea. Tenía tantas ideas corriendo por su cabeza, que se quedó en silencio y estaba tan metida en sus pensamientos, que no se dio cuenta de que Sesomaru se detuvo y chocó contra él. ¡Ay! Mi nariz. Dijo Kagome, frotando dicho apéndice. Saito tenía los ojos muy abiertos esperando que su señor regañara a Kagome, pero hizo algo que asombró a todos. Su señor se inclinó hacia el oído de Kagome y le habló en voz baja, haciendo que la pequeña Miko se pusiera de un tono rojo brillante. Sería sabio no perderte tanto en tus pensamientos, Kagome.
Sesomaru susurró en su oído, enviando su cálido aliento sobre su piel, enviando escalofríos por su espalda y haciendo que se sonrojara. No había estado tan cerca de un hombre que no fuera su hermano desde que regresó a casa, no quería ser tocada por ningún hombre, a menos que tuviera que ver con el entrenamiento. Cuando se alejó del amigo de cara roja, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Acamparemos aquí. Declaró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, mientras caminaba hacia un árbol y se sentaba, observando cómo Kagome se recomponía, después de su pequeño truco.